Yo creo, desde mi punto de vista, todo el análisis, el renunciar por parte de la presidencia, peor aún en estos momentos que nosotros estamos, no sería una responsabilidad política, sería una irresponsabilidad política. ¿Cómo vamos a salir de este terrible entrampamiento político en el que estamos? Es decir, ¿qué es lo que viene? El Congreso no adelanta las elecciones. La presidenta Dina Boluarte ya dijo que ella no va a renunciar, que sería el otro mecanismo con el cual se podría activar el adelanto de elecciones. Y en relación a los muertos, resulta que nadie es responsable de las muertes. O que van a terminar pagando los que estuvieron al final de la cadena, los que apretaron el gatillo, y no va a haber ninguna responsabilidad política por esos muertos. Al respecto, Nicolás, yo tengo ahí dos expresiones que tengo que decir. Primero, con el adelanto de las elecciones, creo que ya todos conocemos que eso queda en manos del Congreso de la República. La decisión la tiene el Parlamento Nacional. Exitosa. La presidenta, desde el primer momento que llegó, manifestó y presentó, no una, dos propuestas para adelanto de las elecciones. La primera, abril 2014, y la segunda... 24. 2024, y la segunda para el 2023. Pero ninguna fue aceptada y creo que en el devenir de las acciones le corresponde al Congreso llevar a cabo. El siguiente punto que dice de que una salida podría ser la renuncia de la señora presidenta, yo creo, desde mi punto de vista, en todo el análisis, el renunciar por parte de la presidencia, peor aún en estos momentos que nosotros estamos, no sería una responsabilidad política, sería una irresponsabilidad política. No podemos hacer eso. Tenemos que llevar a cabo la conducción del Estado y ella ha asumido, la presidenta de la República, en una sucesión constitucional. Entonces, las manos de dar solución a esta crisis política motivada por el adelanto de elecciones queda en manos del Congreso. Ahora, es inevitable plantear una reflexión sobre si las cosas no se hicieron de una manera y pudieron hacerse de otra. Es decir, por ejemplo, si tú estás enfrentando una protesta que claramente ha sido pensada, porque cuando uno reflexiona para atrás se da cuenta que el intento de golpe de Estado de Pedro Castillo, él sabía que no iba a funcionar el golpe de Estado y que lo que iba a provocar era una división en el país entre los de Lima y los del interior y sobre todo del sur, que eso estaba pensado. Y que ha habido incluso en todas estas manifestaciones provocadores que lo que han querido es estimular la violencia y que haya muertes para tener de dónde agarrarse para exacerbar el odio y la confrontación entre peruanos. Eso está claro. El problema es que si tú tienes ese escenario, tienes que actuar con la inteligencia suficiente para no cumplir el guión de los que quieren que este país se vaya por el abismo. Y poner a las Fuerzas Armadas a enfrentar una protesta social cuando no están calificadas para eso, o haber tomado la decisión frente al caso del aeropuerto de Juliaca, que lo hemos hablado alguna vez. Exitosa. O sea, ¿qué era preferible? Que quemen el aeropuerto de Juliaca, identificar a estos criminales que le estaban haciendo un daño al pueblo de Juliaca si lo hubieran hecho, y que hoy estarían condenados incluso por la misma gente que está protestando, porque le hubieran hecho un daño a Juliaca, porque el aeropuerto lo podía reconstruir, pero 17 muertos no lo puede resucitar. ¿Qué era lo que los ultras querían en Juliaca y lo lograron? Al respecto, yo tengo también otra posición, Nicolás, en el sentido de que dejemos que el Ministerio Público haga su trabajo. Cuando hablamos y nosotros suponemos de que esos 17 fallecidos han sido en los enfrentamientos que ha habido en el propio aeropuerto de Juliaca, hay evidencias que no ha sido en la totalidad ahí. Lo peor todavía. Cada incidente ha sido fuera de las instalaciones del aeropuerto. ¿No es cierto? Entonces, dejemos que el Ministerio Público lleve a cabo la individualización de cada uno de los lamentables fallecimientos de nuestros ciudadanos para que al final se determine, ¿no?, cuál ha sido la veracidad de los hechos.